Aprovechando el partido que mañana vamos a tener otra vez la suerte de poder disfrutar de España, quiero hablaros un poquito de lo que puede diferenciar el juego de un mediapunta, de ese jugador número 10, en base a desde dónde parte el futbolista que entra en ese espacio intermedio, lo que llamamos entre líneas. Entonces, para ello vamos a partir de visualizar primero ese espacio que se da entre, por ejemplo, dos centrales del equipo que defiende y dos centrocampistas del equipo que defiende. Este espacio puede estar, vuelvo a repetir, se puede dar entre 4 jugadores o también se podría dar entre 5 futbolistas, entre una línea de 3 centrocampistas. Pero voy a poneros el ejemplo de una situación en la cual los rivales estén con 2 centrales y 2 centrocampistas defensivos, podríamos decir, o de equilibrio. Bien, aquí España puede utilizar en este espacio intermedio bien un jugador que ya esté colocado en esa entrelínea, ¿de acuerdo? Que ya esté colocado, un jugador que pueda abordar ese espacio entre línea desde afuera, o un jugador que viniendo desde una línea inferior pueda llegar a esta entrelínea. Es decir, hablamos de, por poneros ya nombres, hablamos de un jugador como Olmo, que es capaz de colocarse en este espacio y desde ahí generar muchas situaciones. Un jugador como es Alex Baena, que jugando de extremo con el timing adecuado entra en ese espacio también para hacer daño, o como un jugador como en este caso Merino, que jugando en una altura un poquito más inferior también tiene un lugar de paso por este espacio, un lugar de paso. Hablaríamos de un jugador que puede vivir dentro del espacio, de un jugador que invade el espacio de afuera hacia adentro, o de un jugador que utiliza ese espacio como un pasillo para poder alcanzar el espacio de finalización, como es Merino. Bien, pero primero quiero hablaros de cómo generar o de cómo se puede generar ese espacio de manera que sea un poquito mayor todavía, para que tanto Olmo pueda desenvolverse como en el caso de Alex Baena, que pueda, encontrando el timing, también sacar provecho, o como el pasillo, diríamos, de llegada para un Merino se puede dar de manera más efectiva. Entonces, para esto tenemos que hablar de una situación en la cual, por ejemplo, cuando España tiene posesión, en este caso, por ejemplo, uno de los centrales, Laporte o Cubarsí, que uno de los dos tenga balón, la situación para que aquí dentro pueda haber más espacio, separar a estos dos jugadores, a los dos mediocampistas, de los dos defensores, la manera más efectiva es amenazar las espaldas de los dos centrales. ¿Quién las puede amenazar? Evidentemente el delantero, en este caso Oyarzábal. Con movimientos en U, tirar desmarques de ruptura a la posibilidad de este juego. De esta manera, los dos centrales posiblemente estén muy pendientes de defender el espacio a su espalda. Ya estamos consiguiendo generar incertidumbre a las espaldas de los centrales. ¿Cómo conseguimos que estos dos jugadores, los de mediocampo, defiendan hacia adelante? Generando incertidumbre por delante de ellos, generando incertidumbre. ¿Cómo generamos incertidumbre? Metiendo un futbolista más. En este caso, pues un lateral, por ejemplo, metiéndose hacia adentro, liberando un centrocampista y teniendo un 3 contra 2 por delante de ellos. En el momento que generamos incertidumbre por delante de los mediocampistas y generamos incertidumbre a las espaldas de los centrales, empieza a darse un espacio aquí más amplio para poder hacer todo tipo de situaciones. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Cuál es la diferencia de jugar con Olmo a jugar sin Olmo, jugar con Merino
o dejar este espacio libre para que pueda venir, en este caso, Alex Baena. La diferencia está en que Olmo, por ejemplo, las características de él invitan a cada vez que recibe la pelota en un espacio muy reducido, sobre todo entre más llegamos al área contraria, cuando recibe en un espacio muy reducido, este jugador tiene que tener un control, lo primero, de 360 grados de todo lo que ocurre alrededor de él, tremendo. Tiene que tener un primer contacto con la pelota muy bueno. ¿Por qué? Porque va a necesitar de poder perfilarse bien. Por ejemplo, cuando le juegan balón, le va a salir un central, perfilarse bien para que la devolución ya pueda tener un control orientado hacia portería. Aquí dentro, el jugador que vive, el jugador que está, no el que llega, necesita tener muchos recursos técnicos, muchos recursos de control de esos 360 grados para poder girarse, para poder hacer una pared y perfilarse, para poder meter un pase interior, para todo lo que sea hacer cirugía aquí en un espacio muy reducido. Por otro lado, si es, en este caso, Alex Baena, el que va a aprovechar ese espacio, pues tiene que ser un jugador que tenga el timing del momento oportuno para que le puedan dar balón, el momento oportuno, que tenga un timing muy bueno del movimiento de desmarque, que tenga además mucha visión de juego para poder aprovechar desmarques de ruptura de un compañero y meter pase al espacio, un jugador que además tenga muy buen golpeo de media distancia y un jugador que además vea no solamente el primer desmarque, sino que pueda ver el segundo apoyo, para poder encontrar a un segundo jugador que pueda hacer daño al haber barrido con el desmarque de ruptura de Oyarzábal, por ejemplo, como puede ser el Lamine Yamal, en una segunda jugada. Por otro lado, estaríamos hablando de no jugar con nadie aquí, tener al punta fijando central y tener a Merino en una segunda línea para un posible pase. En ese caso, Oyarzábal pues sería un jugador, diríamos, cebo sobre el rival, un jugador cebo, un jugador que haría movimientos para sacar de su zona al central y poder irrumpir con Merino. Es decir, hemos hablado de que en este espacio de entre líneas hay tres posibilidades por tres tipos de jugador para sacar rendimiento a esta situación. Una, la de un jugador que es capaz de vivir aquí dentro, como Olmo, la de un jugador que es capaz de irrumpir desde afuera con el timing adecuado, luego con herramientas para meter pases interiores, disparos de media distancia, acciones individuales, como puede ser en este caso Alex Baena, o un jugador que utiliza este espacio, este pasillo, ante el movimiento de atracción de un delantero, ¿de acuerdo?, para que nadie le pueda cortar carrera y poder invadir en pases al espacio. Por eso digo que quería hablar de ello, porque España tiene el ejemplo más claro de cómo se puede utilizar este espacio entre líneas entre los centrocampistas contrarios interiores y los centrales, con un mediapunta que puede vivir perfectamente en este espacio, con un extremo mentiroso que tiene el timing para meterse aquí, recursos para sacar provecho de ello, o con un llegador, como puede ser el caso de Merino, que tiene también el timing adecuado y la visión como para, cuando el compañero modifica la posición de un central, poder invadir sin que nadie le llegue a cortar carrera. Sin que nadie le llegue a cortar carrera. Bueno, espero que os haya servido, compañeros.